Les saludamos, familia de la fe, les saludamos en este tiempo. Y no solamente oímos esta palabra que el Espíritu Santo ha traído, no solamente la oímos, sino que la guardamos, la atesoramos para buscar más profundidad en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, para dejar la superficialidad, para dejar las distracciones, para dejar todo ídolo en el corazón que lo desplazó a Él. Pero es el tiempo, y gracias a Dios porque nos da tiempo, y es tiempo de quebrantarnos, de arrepentirnos y de volver a Él. Saludos a todos los que están conectados aquí en Barranquilla, fuera de Barranquilla, en las ciudades donde Dios permite que podamos estar juntos. Y en esta mañana quiero compartir un tema que titulé Los inquilinos del piso de arriba. Los inquilinos del piso de arriba. Ahora, nosotros vivimos en un penúltimo piso y por estos días de cuarentena pasan muchas cosas en todos los hogares. Y quienes habitan en el piso superior, pues tienen bastante movimiento diariamente. Son más personas y también tienen un niño pequeño. Y luego nos imaginamos que el apartamento de arriba está convertido en un gimnasio, en un estadio, en un parque. Mueven todo lo que pueden. Bueno, hay bastante actividad en el piso de arriba. Pero también me imagino que los del piso de abajo, ellos pensarán de nosotros que el vecino de arriba, es decir, nosotros, parece un gallo, porque canta a la misma hora, a las 3 y a las 9. Es automático, debe ser un gallo cantador. Bueno, esos son los tiempos que tenemos de tiempos TAI, de adoración, de intercesión. Pero vamos a compartir de los inquilinos del piso de arriba, pero no de los vecinos, sino que vamos a hablar de otros que también tuvieron un tiempo de cuarentena. A ver, atentos en la jugada. También tuvieron tiempo de cuarentena, presentaron características parecidas a con las cuales nos podemos identificar hoy, pero el resultado de su reclutamiento resultó verdaderamente extraordinario. Y queremos vernos también nosotros inmersos en algo aún mayor que lo de ellos. A ver, escriba ahí en los comentarios quién cree que fueron los inquilinos del piso de arriba. ¿De quién cree que vamos a hablar? Estuvieron en cuarentena, presentaron características similares, porque lo primero que vamos a destacar de ellos es que literalmente estaban muertos de miedo, literalmente muertos de miedo. Entonces, ¿quieres poner ahí en el comentario, escribir de quién cree que vamos a hablar? Muy bien, estas características comienzan, bueno, aquí están diciendo Noé. Bueno, es un buen aproxima. Fueron 40 días. Dice la pastora Liliana, los discípulos. Diana Ramos está como pensándolo largamente. Pilar de Cali dice los apóstoles. ¿Quién más dice? Noé y su familia. Muy bien, los apóstoles en el aposento alto. Muy bien. El próximo tema será sobre Noé. Sí, los apóstoles, los discípulos, ellos. Vamos a leer en Juan, capítulo 20. Juan 20, versículo 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas,
como estamos nosotros, encerramiento, confinamiento, acuartelamiento, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora, llegó la noche de qué día? La noche hace 8 días, 2020 años atrás. Hace 8 días, en una noche de hace 8 días, 2020 años atrás. Es decir, en la noche, el día que resucitó Jesús, ellos esa noche estaban reunidos, temerosos. El temor. Realmente ellos habían quedado sin su maestro. Todos ellos pensaron todo el tiempo, los 3 años que caminaron con Jesús, que él iba a asumir el rol del Mesías conquistador. Ellos le reconocían como Mesías, pero en el Antiguo Testamento aparece un Mesías sufriente, que aparece en Isaías 42, Isaías 53, pero ellos querían el Mesías libertador, porque en ese momento estaban bajo el yugo, la opresión de los romanos. Entonces, esa expectativa que tuvieron ellos por 3 años, que aún continuó, porque después de resucitado, lo primero que le pregunta, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Allá en Hechos 1:6, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos vivían con esa ansiedad. Ahora, cuando es muerto Jesús en la cruz, sepultado, para ellos se les terminó todo, para ellos se les acabó todo. Es más, el líder, pudiéramos decir, natural de este grupo, que era Pedro, negó a Jesús 3 veces por temor. El temor estaba en ellos desde esa noche de la Pascua y siguió ese temor hasta lo que está registrando aquí Juan, cuando dice que estaban encerrados por temor a los judíos. Ahora, los otros discípulos huyeron, excepto Juan, fue el único que se quedó allí cerca a la cruz, pero los otros 9 dice que desaparecieron. No fueron más valientes que Pedro, huyeron esa noche. Ahora, hablemos un poco del temor, un poquito del temor, porque es una pandemia. Yo creo que mucho mayor que el mismo COVID-19. El temor se ha dispersado, esparcido por todas partes. El temor puede ser un enemigo formidable y uno de los más constantes que tenemos que confrontar cada uno de nosotros. Por eso no es extraño que una de las expresiones más frecuentes en la Biblia es no temas. Es tan frecuente que quizá no hay ni un solo libro en la Biblia donde Dios no le diga a alguien o a su pueblo, no temas. Pero juntamente con esto varias veces aparece, no temas, sé valiente. Ahora, la valentía no es la ausencia del temor. La valentía es no dejarse dominar de él. Todos de alguna manera experimentamos temor, pero la clave es que no nos gobierne, que no nos domine, porque el temor se origina en una mentira que asumimos como una verdad y se establece como un pensamiento al que nos lleva cautivo, porque el temor cautiva, es decir, esclaviza. Y entonces es necesario llevar cautivo antes que nos cautive a nosotros ese pensamiento de temor que llegó por alguna noticia, por algo que vimos, oímos, etcétera. Hay que llevarlo cautivo inmediatamente a la obediencia de Cristo, para que no se nos vuelva una fortaleza de temor. La Biblia dice que tenemos armas poderosas para esto. En la escritura, para que usted la anote, no la vamos a leer, 2 Corintios 10, 3 al 6. Ahí está hablando de fortalezas mentales, llevando cautivo todo pensamiento, dice allí, altivez, argumentos, todo eso está en la vida de pensamiento, donde si no somos vigilantes y tomamos autoridad,
entonces se va a querer alojar el temor hacia lo que sea y se convierte en una fortaleza que es mucho más difícil de manejar. Ahora, un principio que encontramos en el Salmo 56:3, ¿cuál es? El Salmo 56:3 dice, el día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. Es decir, no le debes dar largas a pensamientos de temor que te van a condicionar tus emociones, tus sentimientos luego y te va a llevar a un estrés o una ansiedad. ¿Ok? Entonces, cuando experimentas un pensamiento, un sentimiento de temor, ese mismo día no le das, no esperas a que se ponga el día, sino que ese mismo día pones tu confianza. Como decía David, el día que temo, yo en ti confío, declaras que en lugar de temor voy a confiar en mi Dios. Ahora, pueden haber temores escondidos que debido a las circunstancias que estamos viviendo pueden haber salido a flote, o también nuevos temores, porque nunca habíamos enfrentado cosas como estas. Haciendo memoria, ninguno de nosotros que vivimos, ninguno de nosotros habíamos estado en una circunstancia como la que hemos atravesado. Entonces, pudiera ser normal que afloren temores, nuevos temores o cosas que han estado guardados. ¿Ok? Pero esta es la oportunidad para resolverlos. Este es el tiempo para vencer ese temor que se quiere volver un gigante. Así que temor a enfermarse por el coronavirus puede estar siendo uno de los temores más frecuentes. Temores a perder el empleo, a que la empresa se quiebre, temor al futuro, temor a la soledad. Y yo te quiero pedir que escribas, por favor, si hay un temor que te ha estado como inquietando, escríbelo aquí en los comentarios, porque vamos a orar al final para romper cualquier forma de esclavitud que el enemigo quiera traer sobre tu vida. Puedes escribir allí si hay algún temor más allá de los que hemos mencionado ahora. ¿Cuál es la solución para el temor? La solución para el temor la encontramos en el lugar de la Biblia en que por primera vez aparece esa declaración de Dios diciéndole a alguien, no temas. Vamos a leer en Génesis 15:1. Génesis 15:1. La solución al temor es aplicar inmediatamente y de forma juiciosa la verdad de la revelación de quién es Dios ante este tipo de temor que te está atacando. La forma de resolverlo definitivamente, cualquier tipo de temor, es que tú le apliques de forma inmediata, como decíamos, ahora no darle tiempo y de forma juiciosa, la verdad de la revelación de quién es Dios ante ese tipo de temor que te ataca. Esto está aquí aparece la escritura Génesis 15:1. Cuando el Señor se le manifiesta en visión a Abraham y le dice, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy quien es Dios. Es la clave para combatir el temor. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Esa revelación de quién es Dios, frente, y lo vamos a ver al final, frente a algunas circunstancias, algunas crisis que se nos puedan presentar. Aquí algunos están escribiendo temor a estar entrelazado, bueno, temor a perder un ser querido, temor a que mis hermanos que son mayores de 70 años se enfermen. Ok, tendríamos para hablar más del temor, pero tenemos que avanzar porque los inquilinos del piso de arriba
también tenían otra debilidad. Y qué bueno podernos identificar y ver cómo hombres y mujeres, porque eran hombres y mujeres los del inclinato, del piso de arriba, del aposento alto, ellos también experimentaron no solo temor, sino también ellos fueron incrédulos. El segundo aspecto de ellos eran incrédulos. Y vamos a leer ahí mismo en Juan 20, pero un poco más abajo, versículo 24. Temor a imposibilidad de regresar a laborar o falta de provisión económica. Es alguien, Karen nos dice sobre esto. Vamos a orar sobre esto. Temor a desconocer qué nos espera en adelante. Temor a no tener control sobre las cosas. Muy bien, la incredulidad. Dice Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, seguían en cuarentena. Dice, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, no solo el incrédulo fue Tomás, también fueron todos los demás. En verso como para que no se nos olvide. No solo el incrédulo fue Tomás, también fueron todos los demás. Claro, en este momento, en esta ocasión lo registra pues el caso personal de Tomás. Pero si leemos las escrituras, vemos en el capítulo 24 de Lucas, en el capítulo 24, versículo 11, que cuando las mujeres traen el reporte que los ángeles les dan a ellas, ellas fueron a llevar las especies para embalsamar más el cadáver de Jesús. Pero cuando ellas están acercándose, los ángeles les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado y les manda a decir que lo esperen en Galilea. Cuando ellas vienen a reportar esto, el versículo 11 que dice, a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos eran todos los 11 discípulos. Luego, todos eran incrédulos. Todos tenían problema con creer en lo que el Señor les había dicho. Él les habló vez tras vez cuando anunció su muerte, como 3, 4 veces en los 3 años que caminó con ellos. Él les dijo, pero resucitaré al tercer día. Ahora, otro texto que aparece en donde también están incrédulos son otros 2 de los discípulos, no eran de los 12, pero 2 que van camino a Emaús. Ustedes se acuerdan ahí mismo, más abajo en Lucas 24, 25, el Señor les da una reprimenda y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces era generalizada la incredulidad de los seguidores de Jesús. Ahora, al identificarnos con ellos, pues no vamos como bueno, como dice el dicho de la abuela, pues mal de muchos, consuelo de tontos. No. La verdad es que nos animamos cuando hemos tenido luchas en nuestra fe, como ellos también las tuvieron. Pero Jesús vino para estar con ellos y a afirmarlos. Y la clave para no
dudar. La clave para no debilitarnos en la fe es mantener delante de nosotros, delante de nuestros ojos, mantener el carácter de Dios inmutable y mantener su palabra infalible. Si no mantenemos delante de nuestros ojos el carácter de Dios, que es siempre el mismo, no cambia, fiel, bueno, amoroso, compasivo, si no nos mantenemos y no mantenemos delante de nuestros ojos, y lo que nos decía la palabra, creo que era Deuteronomio 11:18, decía Luz María, ahora que el Señor dio esa palabra, si no mantenemos ante nuestros ojos, como frontales entre nuestros ojos, el carácter inmutable de Dios y su palabra que es infalible, entonces nuestra fe empieza a debilitarse y vamos a empezar a confiar en temor, a confiar en lo que oímos, en lo que vemos o en lo que sentimos. Bueno, acerca de la fe tenemos más todavía, pero vamos avanzando. ¿Qué más sucedió con los inquilinos del piso de arriba? Ellos empezaron ya después de esta relación nuevamente, de verlo a Él nuevamente, de ver a Jesús resucitado, de experimentar la realidad de su presencia. Ellos empezaron a esperar con expectativas. Esperaron con expectativas. Me gustó esta foto de este hombre que está esperando la llamada de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio. Expectativas. Jesús caminó con ellos, no caminó. Jesús estuvo con ellos 40 días, cuarentena, 40 días. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1. Vamos ahora a estar un poco en el libro de Hechos, pasando la hoja. En el capítulo 1, del 3 al 5, el Señor estuvo, después de resucitar, se apareció con pruebas indubitables de su resurrección, ¿ya? Después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, porque Él no resucitó en espíritu, como alguna herejía dice, sino que Él resucitó cuerpo glorificado y se les presentó por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, pero esto fue al interior de ellos, en estos 40 días encerrados que estaban ellos. Estas apariciones no fueron al público allá, digamos, sí, no fueron en el templo, no fue en las plazas, no, esto fue en ese lugar de confinamiento, en ese lugar de aislamiento. Tenemos nosotros este tiempo, oportunidades para tener encuentros con el Señor resucitado, con el Señor vivo y verdadero. Y Él les habla y les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa, esperar la promesa del Padre, porque ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, Jesús les estuvo hablando del Espíritu Santo en la noche en que fue tomado prisionero. En esa noche de la última cena, desde el capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de Juan, todo lo que Jesús les habló esa noche, uno de los temas primordiales fue el Espíritu Santo. Él les habló, no los dejaré huérfanos, le enviaré otro consolador. Él les habló del Espíritu de verdad, el cual estaría con ellos para siempre. El Espíritu que traería y les recordaría lo que Jesús habló y les guiaría a toda la verdad y les recordaría, bueno, sus palabras y también les daría a conocer las cosas que habían de venir. El Espíritu Santo que traería convicción de pecado, de justicia, de juicio. En cada capítulo 14, 15, 16 del libro de Juan, en esa noche, Jesús les estuvo creando expectativas del Espíritu Santo.
Por eso cuando les dice aquí a ellos, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Las expectativas crecieron. Era la promesa maravillosa, la promesa de promesas. Mis hermanos, nosotros nos hemos limitado a las promesas materiales. Quiero decir, la iglesia, en ese descuido que ha tenido la iglesia, nos hemos enfocado son en las promesas materiales. Y todo lo que reclamamos, y lo digo honestamente, todo lo que estamos creyendo es por sanidad y está bien, por provisión y está bien, por resolver problemas y está bien, pero nos hemos enfocado en las promesas temporales. Pero la promesa de promesas, amados, es la promesa del Padre, es la promesa del Espíritu Santo. Ahora tenemos que entender algo rápidamente, pues no es el tema, pero los estudiantes del IMES ya lo vieron en la última clase. Ahí en Juan 20, cuando el Señor se les aparece, cuando están encerrados, el Señor sopló el Espíritu Santo en ellos. Él les dijo, recibid el Espíritu Santo, y sopló. Ahí ellos nacieron de nuevo. Ahí es la experiencia de recibir dentro de ellos el Espíritu Santo, como cuando recibimos a Jesús, recibimos el aliento de Jesús, es su Espíritu, y nacemos de nuevo. Pero había algo más, había algo diferente, y era el ser bautizados, sumergidos completamente con el Espíritu Santo. Y sabe, pasaron solo 10 días. Jesús asciende después de los 40 días y ellos están 10 días más. Y vamos a ver lo que sigue ahora. Entonces, Jesús en Hechos 1:8 les dice a ellos que con ese bautismo con el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, Él les dice que ¿qué es lo que van a recibir? Al soplar, vuelvo a decirles, al soplar recibieron con el Espíritu Santo la vida espiritual, nacieron de nuevo. Pero al venir el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué van a recibir? Van a recibir poder. Poder. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos. La palabra allí, poder, es dunamis. Dunamis, de donde viene dinamita. Y nos vamos a dar cuenta cómo estos temerosos, incrédulos hombres y mujeres, cuando reciben el Espíritu Santo, se convierten en los valientes de Jesucristo. Yo veía como un símil los que recibieron la enseñanza acerca de la cueva de Adulam. Veía como un símil en lo que estaba pasando en el piso de arriba, en el aposento alto, muy parecido, hombres débiles, inseguros, temerosos, incrédulos, ¿verdad? Que con este encuentro con el Señor resucitado y con el bautismo del Espíritu Santo salen a trastornar el mundo entero, a cambiar realmente todo un imperio cruel como fue el Imperio Romano, y a evangelizar todas las naciones. Ahora quiero decirles aquí que en mi corazón, Dios ha puesto en mi corazón una expectativa que quiero que todos la sumamos, una expectativa de lo que Dios quiere hacer en estos próximos días. Y literalmente estamos como los discípulos antes del Pentecostés. Estamos Pentecostés 50, Pentateuco 5, Pentecostés. Bueno, a los 50 días de la Pascua está la fiesta del Pentecostés, que son las primeras frutos, las primicias también. Es la segunda fiesta más importante. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, que es el de las cosechas. Este es el de los primeros frutos, las primicias del Pentecostés. Pero el Señor puso en mi corazón de que viene un Pentecostés global, un Pentecostés que no está focalizado en un lugar como fue Jerusalén, el primer Pentecostés, sino en las naciones. Por eso nuestros tiempos TAI también son tiempos de avivamiento intenso, porque tenemos que estar preparados con expectativas grandes de lo que Dios va a hacer
en las naciones. Y esto me lo confirmó de una manera como Dios sabe decirme a mí las cosas. Una persona que conozco de otra ciudad con la que no muchas veces tenemos conexión, me envía un video, perdón, con una enseñanza profética de Cindy Jacobs, que es una profeta reconocida. Y en ese mensaje aparece que los profetas que han estado reunidos, profetas de un nivel de reconocimiento, de manto de profetas, de unción, oficio de profetas, han recibido del tercer Pentecostés. Ellos hablan del primero, Hechos 2, el segundo, la calle Azusa, el movimiento pentecostal en 1906, y que lo que viene es el tercer Pentecostés. Para que una gran cosecha se pueda llevar a cabo, hay necesariamente la intervención soberana y Joel 2:28 lo anticipa: en los postreros tiempos el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Y no solamente sobre los discípulos, los 120 del aposento alto, toda carne. Este es el tiempo de lo global, el tiempo de lo masivo. Es más, esta pandemia que ha golpeado ha venido a ser como un despertamiento, ha venido a ser como un preámbulo, un anticipo, así como la noche se hace más oscura, precisamente cuando el día nuevo va a aparecer. Bueno, número 4, rápidamente el tiempo. Número 4, ¿qué hicieron? Esta expectativa creciente, ellos la tradujeron en algo. Dice Hechos 1, 12 al 14. Hechos 1, 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Qué hicieron con la expectativa que el Señor les da, que serán bautizados dentro de no muchos días? Ellos tradujeron esa expectativa, esa espera activa en oración unánime. ¿Sabes? Una marca característica de la iglesia del comienzo, los primeros siglos, una característica fue la unanimidad. Unánimes estaban ellos. Y esa palabra unanimidad en la oración y en otras cosas viene de una palabra griega que su significado es estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad del grupo, ser todos de una sola mente y a partir de un solo propósito. Los discípulos tenían unanimidad tanto mental como emocional y una sola voluntad como iglesia recién fundada. Ahora, cada vez que se usa esta palabra indica armonía. Esta palabra armonía se parece mucho al Salmo 133. Ellos vivieron el Salmo 133. Mirad cuán bueno es estar los hermanos juntos y en armonía. Ahora, la espera más activa es en oración. Esperar a Dios o esperar en Dios no es pasividad, no es ocio. Esperar en Dios, la espera más activa es en oración. Por eso queremos pedirles a todos, particularmente los miembros de Comunife Barranquilla, que de aquí al 31 de mayo, que es donde más o menos está considerada que es Pentecostés, la fiesta judía que se realiza allá, que de aquí estemos unánimes. Vamos a tener los tiempos TAI, los vamos a tener hasta el 31 de mayo, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Le queremos pedir a usted que se una en el horario que sea más conveniente para usted, pero también esté unánime en oración y en expectativa del más grande mover del Espíritu Santo sobre toda la tierra. Y por último,
sucedió. Fueron llenos del Espíritu Santo. Los inquilinos del piso de arriba fueron llenos del Espíritu Santo. Y esto dice Hechos capítulo 2. El versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, llegó el día. Para cada promesa de Dios hay un día establecido. No es el día que tú pongas o el que tú quieras. Es el día que Dios ha planeado. Pero para cada promesa de Dios hay un día. Y es hermoso todo en su tiempo, como dice Eclesiastés en el capítulo 3, creo que el versículo 10, que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente hubo un estruendo del cielo, como un viento recio que llenó la casa. ¿Llenó qué? La casa donde estaban ellos sentados, esperando con expectativas. 10 días les tomó. Nosotros vamos a estar en este tiempo, lo que nos falta de abril y el mes de mayo, clamando, creyendo, esperando, unánimes en oración, la llegada del Espíritu Santo. Y entonces, ese mismo día, Pedro, el que negó a Jesús, puesto en pie, da un mensaje en el cual 3,000 personas se convierten, vienen al Señor Jesús. La llenura del Espíritu Santo, estamos hablando y creyendo por una doble porción del Espíritu Santo. Si tú ya has recibido del Espíritu de Dios, pues hay mucho más todavía. Hay mucho más. Si se ha pagado los dones que el Señor te ha dado, no los has vuelto a usar, es tiempo de activarlos. Es tiempo de andar en lo sobrenatural y en el poder del Espíritu de Dios. Es tiempo de andar en la revelación y en la sabiduría y en el poder del Espíritu Santo. Ellos caminaron en una comunión con el Espíritu de Dios, no solamente en poder, sino también en comunión con el Espíritu Santo. Quiero dejarles, para terminar, esta segunda carta a Corintios 13, 14, porque una clave perdida que debemos, una llave perdida que debemos recuperar es la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Como ellos caminaban en comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu era el Señor y les guiaba y les permitía o les prohibía y hacía el llamado del Espíritu Santo y todas las cosas de la iglesia en el primer tiempo era una relación de comunión directa con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Estos 5 aspectos sucedieron con los inquilinos del piso de arriba. Y como algunos de ustedes, gracias por su sinceridad, gracias por escribir allí lo que les puede estar atemorizando. Vamos a estar orando entonces ahora. Y para todos los que tienen temor o han sido de alguna manera como oprimidos por el temor a enfermarse, la revelación es Jehová Rafa. La revelación es que el Señor es tu sanador. Y si hay temor de que se enfermen tus padres, tus parientes mayores, declara: el Señor es nuestro sanador. Jehová Rafa, el que nos sana de todas nuestras dolencias. Si ha habido temor a perder el empleo o a la situación económica, el Señor dice: yo soy tu proveedor. Jehová Jireh. Cada vez que estés enfrentando incertidumbres respecto a tu trabajo, respecto a la provisión para tu familia y para las responsabilidades que tengas, vas a declarar
sobre tu vida y sobre tu familia. El Señor es mi proveedor. Nuestro Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria, que no están en crisis. El reino de los cielos no entró a esta crisis económica. El reino de los cielos está por encima, y por medio de la fe, que es la acción más cotizada en el reino de los cielos, cada rato estoy viendo cómo el precio del oro aumenta diariamente más de 2,000 pesos, el precio del oro. Y la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Luego, es tiempo entonces de declararle a esa necesidad económica, a ese faltante que ya pueda haber, el Señor proveerá. No sé cómo lo hará, pero mi fuente es el Señor. El canal ha sido el trabajo, la empresa, el negocio, pero los canales pueden cambiar. Los canales pueden estar o no estar hoy, pero la fuente seguirá siendo la misma. Jehová Jireh, tu proveedor. Si hay temores al futuro, hacia adelante, hay un Dios que es más que suficiente. Hay un Dios que es más que suficiente para todo lo que sigue hacia adelante. Su nombre es el Shaddai, el Dios que sustenta, el Dios como de los pechos exuberantes. Es la definición más literal del Shaddai, el Dios que provee, el Dios que suple, más que suficiente, que pasa por alto lo presente y cubre lo futuro, cubre también el mañana. Quienes tienen temor a la soledad, temor a quedarse solos, su nombre es Jehová Shammah, Dios presente, Dios siempre ahí. Y también pudiera ser el Rojí, el Dios que ve, el Dios que no está ausente. Él está contigo, no te dejará, no te desamparará. Él es Jehová Shammah. Experimenta que la soledad no debe ser tu compañera permanente. Hay momentos de estar a solas, cierto, es necesario, pero la soledad no debe ser un compañero, una compañía permanente, porque Jesús le dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, estará con ustedes todo el tiempo. Y los temores en general. ¿Sabe dónde se reveló el nombre? Jehová Shalom, cuando un hombre atemorizado como ninguno, llamado Gedeón, trataba de esconder el fruto de su cosecha porque los madianitas venían a robarla. Jehová Shalom, el nombre del Señor que nos guarda en completa paz, que protege nuestros pensamientos, nuestro corazón. Como dice la Escritura, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Declaramos su nombre en cualquiera de las necesidades que cada uno esté enfrentando, para que no haya más temor, para que la duda y la incredulidad también salga en el nombre del Señor Jesús, para que las expectativas de fe crezcan en cada uno de nosotros, para que la oración unánime se siga sosteniendo constantemente. Como Jesús dijo, hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, pues sí la va a encontrar en cada uno de nosotros. Y una llenura del Espíritu Santo a doble porción sea sobre cada uno de nosotros. Esperamos dando gracias al Señor por la más maravillosa de todas las promesas, la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo y la comunión con Él de aquí para adelante. Los bendecimos como pastores, los bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Ustedes también son habitantes de lugares celestiales, no inquilinos del piso de arriba. Cada uno está sentado con Cristo en lugares celestiales. Luego entonces la gloria del que está sentado a la diestra del Padre también te cubre, también te llena en Cristo Jesús. Un abrazo para todos. Shalom, shalom. Dios les guarda, Dios les bendice.